Martes 21 de enero, muy buenos días amigos televidentes, son las 6 en punto de la mañana, gracias por acompañarnos en Telediario. La capital amanece con lluvia y mucho frío, toma las precauciones del caso, sobre todo si sale de su hogar en auto. Igual revise que las llantas estén bien y maneje con cuidado. El día de hoy aplica el hoy no circula, igual para la capital, el 3 y 4, las placas terminadas en 3 y 4. Con esta información comenzamos el noticiero revisando nuestros titulares. Bienvenidos. Lenín Moreno asiste al Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Se reunió con representantes de varias compañías transnacionales interesadas en invertir en Ecuador. Hoy se inaugura en Quito el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo con la asistencia del vicepresidente de la República. Los constructores consideran positiva la emisión del bono social soberano para apoyar al sector en la edificación de viviendas de interés social y viviendas de interés público. El precio de la tonelada de cacao en Nueva York se incrementó en $500. El consumo de la fruta a nivel mundial va en aumento. En lo internacional, Juan Guaidó se reunió en Bogotá con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, para abordar la crisis en Venezuela. El presidente de la República, Lenín Moreno, asiste a la edición número 50 del Foro Económico Mundial que se realiza en la ciudad de Davos, en Suiza. En el evento, el jefe de Estado se reunió con representantes de varias compañías transnacionales interesadas en invertir en Ecuador y con líderes mundiales. El mundo fija su atención en Davos, Suiza. Ahí se desarrolla la edición número 50 del Foro Económico y Ecuador está presente con un objetivo claro. Es abrir las puertas del Ecuador al mundo. Regresan a ver al Ecuador, escuchan qué tiene que plantear el Ecuador, qué está pasando en el Ecuador, y creo que estamos dejando una muy buena imagen. En ese sentido se realizarán reuniones bilaterales con líderes mundiales, como por ejemplo el presidente de España, Pedro Sánchez. Donde vamos a conversar de la eliminación de la visa Schengen para los ecuatorianos. También se va a conversar sobre la posible visita del presidente Pedro Sánchez y su majestad el rey Felipe VI al Ecuador. La agenda es extensa, aún más cuando se darán diversas reuniones con representantes de multinacionales interesadas en invertir en el Ecuador. Como PepsiCo, Facebook, Cisco, son empresas que están interesadas en invertir más en el Ecuador, en crear oportunidades, no solamente en temas específicos de sus negocios, sino una de las cosas que se viene a discutir acá en Davos, que es la sostenibilidad. Eso sí, todo este trabajo está enfocado en los intereses sociales que maneja el gobierno nacional. Ya que se va a conversar sobre este inédito bono social que permitirá que los ecuatorianos tengan créditos de vivienda a 25 años plazo con una tasa de interés del 4.99, lo que permitirá tener cuotas para comprar vivienda desde $150 a $160, lo cual es un gran beneficio para los ecuatorianos que aún no tienen hogar. Así Ecuador evidencia su participación en esta cita mundial. Alex Llanos, Medios Públicos. En relación a esta noticia, en el foro 3.000 participantes de todo el mundo, incluido Ecuador, tendrán como debate central los objetivos de desarrollo sostenible. Destacados líderes, políticos, activistas y hasta celebridades son parte de esta cita mundial. Cada año desde 1971 en Davos, Suiza, se abre el Foro Económico Mundial conocido como Foro Davos, que arranca este 21 de enero y termina el 24 de enero. Esta vez, el debate principal gira en torno a la sostenibilidad y el cambio climático. Líderes políticos, académicos, empresarios, multimillonarios, activistas y celebridades son parte de unos 3.000 participantes que se esperan en esta jornada. La presencia del presidente estadounidense Donald Trump y del activista ambientalista Greta Thunberg sería una de las principales atracciones. Asimismo, está prevista la llegada del presidente del gobierno español Pedro Sánchez y la eventual presencia del autoproclamado presidente de Venezuela Juan Guaidó. Entre ellos, también está el presidente de Ecuador Lenín Moreno, cuya asistencia es bien vista por analistas internacionales. Tiene ya un posicionamiento no solo como presidente sobre ciertos temas de desarrollo en particular,
y sobre las poblaciones vulnerables. La participación de Ecuador en este sentido invita a una reflexión, a debates que coyunturalmente en este instante son fundamentales en el Ecuador. A diferencia de organismos como la ONU, el Foro Davos no está organizado por estados o gobiernos, sino por empresarios. Aún así, este espacio permite sobre todo a los líderes políticos una autorreflexión para sus localidades sobre otros temas que también están en agenda. Esto involucra necesariamente temas como cambio climático, pero también mayor atención a la desigualdad, mayor atención al pago justo de impuestos por parte de empresarios, mayor atención a los empleados y a futuras generaciones. Lo interesante de la realidad es que probablemente es uno de los foros más importantes para debatir cómo van a darse las agendas económicas, financieras y de inversión en el mundo. Y es que la misión de este foro, según la propia organización no gubernamental, es mejorar el estado del mundo mediante el análisis del panorama internacional y la identificación. En otras noticias, en Quito comenzaron las actividades en el marco del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo que se inaugura este martes con la asistencia del vicepresidente de la República. 800 participantes internacionales intervendrán en mesas, foros y conferencias cuya temática gira en relación a la migración y sus alcances para los pueblos. El Centro de Convenciones Metropolitano de Quito es el punto de encuentro de 800 delegados y expertos internacionales quienes durante 3 días lanzan ideas y propuestas sobre el tema de la migración y desarrollo. El embajador Santiago Chávez es el presidente pro tempore del Foro Global sobre Migración y Desarrollo. Detalla que Ecuador busca posicionar 3 conceptos en este encuentro mundial: reflexionar sobre el flujo mixtos sobre migración, refugio y desplazamientos, promover una nueva narrativa en positivo sobre la migración y, por último, los desafíos de las grandes ciudades para la inserción de los migrantes. Es decir, que la atención al tema migratorio se dé por varios actores y no solo del Estado o del gobierno central. Y lo mismo pasa con el mecanismo de negocios. Los empresarios tienen mucho que ver con la contratación laboral. Y finalmente el tema de los alcaldes, ¿no? Va a haber acá la 6ª reunión mundial de alcaldes. Foro global que, a decir del presidente pro tempore, busca también consolidar el respaldo de la comunidad internacional para que apoye a Ecuador en su gestión de atender a ciudadanos venezolanos en condición de movilidad. En el plano regional, porque nosotros hemos articulado el proceso de Quito, establecimos las directrices del proceso de Quito que pretende realmente ir consensuando ciertas posiciones, ciertas acciones, mejorando la cooperación internacional en el tema de la migración. La inauguración del Foro Global sobre Migración y Desarrollo está planificada para este martes en horas de la tarde con la presencia del vicepresidente Otto Sonnenhösner. Sin embargo, este lunes se desarrollaron las primeras mesas de trabajo donde jóvenes y académicos interesados en la temática fueron los protagonistas. Javier Ceballos, Medios Públicos. Académicos proponen mirar a la migración desde una visión más inclusiva. Especialistas en el tema de Marruecos como de Ecuador sostienen que los migrantes deben contribuir al desarrollo de las sociedades donde son acogidos. Daniela Selleri es socióloga, es investigadora académica del Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAN, y con otras universidades de alrededor del mundo ha elaborado estudios sobre América Latina en el campo de fenómenos migratorios y desarrollo. Ella formó parte de un primer panel denominado Diálogo entre expertos en el marco del Foro Global sobre Migración y Desarrollo. Daniela Selleri comparte la tesis de mirar a la migración con otra óptica, lejos de la victimización de la persona que está en condición de movilidad. Dicho de otra forma, el migrante debe ser incorporado en los procesos de desarrollo de las sociedades donde son acogidos. ¿Cierto? Desde las políticas locales, que es donde más se siente la migración, tenemos el tema como el trabajo, la inclusión económica y justamente el tema de inequidad y acceso a derechos. Y para ello se requiere el compromiso de los actores del sistema económico, con reglas y normas claras que deben ser respetadas por todos, acotó la investigadora Selleri. Hay un alto porcentaje de migrantes calificados, es decir, que tienen muchas más calificaciones que los ecuatorianos, pero que están en puestos laborales en donde ganan el salario mínimo vital. Khalid Moune es docente de la Universidad Moulay Ismail de Marruecos. Para él, los estados, los gobiernos, no deben dar la espalda a los casos de migración masiva, como es el caso de los ciudadanos venezolanos, quienes buscan establecerse en Colombia, Ecuador, Perú y Chile, o en su momento, como lo hicieron los ecuatorianos en España. La inmigración es la fenómeno la más antigua en el mundo. No puede cerrar la frontera.
Reflexiones de este tipo se plasmarán en un documento final que se entregará al país siguiente que ocupará la presidencia pro tempore del Foro Global sobre Migración y Desarrollo, que son los Emiratos Árabes Unidos. Javier Ceballos, Medios Públicos. 6:10 de la mañana continuamos con la información. En la sede del Servicio Integrado de Seguridad del ECU 911 en Quito se realizó el seminario de cooperación entre Ecuador y Japón, con la finalidad de consolidar acciones que reduzcan el impacto de fenómenos naturales como terremotos, erupciones volcánicas y tsunamis en las poblaciones del territorio nacional. Durante la jornada, autoridades de riesgo, empresarios ecuatorianos y japoneses tuvieron la oportunidad de compartir experiencias en la implementación de estrategias para enfrentar de manera adecuada los desastres naturales. Lo que se busca es evitar que se repita lo sucedido tras el terremoto del 16 de abril de 2016 en Manabí, donde la falta de organización y revisión ocasionó que 20.000 personas pierdan su empleo. En este contexto de inclusión, el empoderamiento de la gestión de riesgos por parte de comunidades, grupos sociales, instituciones de gobierno y el sector empresarial nos ofrece los elementos para aumentar la resiliencia económica, social, sanitaria y cultural de las comunidades y sus bienes. Nos convierte en una sola fuerza a la que considero oportuno llamar Ecuador prevenido. Ese Ecuador que se prepara permanentemente para responder ante posibles nuevos acontecimientos, con medidas eficaces en función del costo y fundamentales para salvar vidas, prevenir y reducir pérdidas y asegurar una recuperación y rehabilitación efectiva. Atención, en las últimas horas se incrementó la actividad eruptiva del volcán Sangay. No se registran afectaciones a personas o bienes. El Servicio de Gestión de Riesgos se encuentra en constante monitoreo a través de las cámaras del ECU 911. Se recuerda que en las zonas aledañas al volcán no existen poblaciones cercanas que puedan verse afectadas por la caída del material volcánico. Se solicita a la ciudadanía mantener la calma e informarse por las fuentes oficiales. Continuamos con la información de nuestro país y para reactivar el empleo en el Ecuador, los constructores consideran positiva la emisión del bono social soberano para apoyar al sector. El interés es del 4.99% para viviendas de interés social y viviendas de interés público. El bono social soberano, que está garantizado por el Banco Interamericano de Desarrollo, junto con los recursos de la banca, suma $1.350 millones. Con ello se construirán viviendas de interés social de hasta $71.066 y de interés público de hasta $91.370. El representante de Fedimetal dijo que el bono social es importante. Mencionó además que existe un déficit de alrededor de 1 millón de viviendas en Ecuador y que la construcción facilita la generación de más empleos. Igual tiene un encadenamiento grande dentro de la cadena productiva, desde la señora que vende papitas con cuero o la cola con el pan, ¿sí?, hasta todas las empresas que proveemos insumos para el sector de la construcción. Por su parte, el vocero de Constructores Positivos sostuvo que el bono social soberano es una oportunidad para quienes no tienen vivienda. Que la población, en lugar de pagar arriendo, ya la cuota de su casa propia se acerca al valor del arriendo. Y nosotros queremos exhortar a la ciudadanía que, a pesar de que estamos en crisis, la mejor inversión es la vivienda. La inversión en vivienda es segura, no se deprecia, más bien se revalora todo el tiempo. No se requiere dar entradas significativas. Por ejemplo, para una vivienda de $50.000 tendrá que dar una entrada de $2.500, el plazo 25 años y las cuotas $277, que si se hace con los créditos actuales implicaría una entrada de $15.000. Para una vivienda de $70.000 se necesita entregar inicialmente $3.500 y una cuota mensual de $388. Porque hay que reconocer que es una buena iniciativa del gobierno. Esta es una buena oportunidad de que, teniendo la menor tasa que hemos tenido en la historia del Ecuador, porque nunca hemos tenido una tasa del 4.99, ya podríamos acceder a una vivienda. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. Avances positivos para nuestro país. La economía popular y solidaria tendrá acceso a productos y servicios financieros y no financieros que potencien los emprendimientos. Ban Ecuador facilitará créditos hasta $3.000 para esta línea con hasta 10 años plazos. Pero si el crédito productivo es asociativo, el monto será desde los $50.000 hasta los $2 millones. Ante las necesidades de financiamiento y especialidades que dinamicen las actividades productivas de las organizaciones de la economía popular y solidaria,
Ban Ecuador y el Instituto de Economía Popular y Solidaria decidieron unificar esfuerzos para facilitar productos y servicios financieros y no financieros que potencien los emprendimientos. Porque justamente creemos en las capacidades de los ecuatorianos. Sabemos que el Ecuador es camellador, le gusta trabajar, le gusta emprender, le gusta crear y no podemos dejarlo solo. Y como llenando las perchas y cumpliendo la ley, porque hay que también hacer cumplir la ley, pero cuando van estas grandes empresas a quererles comprar, no tienen capacidad para poder vender y tienen que mejorar. De tal manera que el Instituto de Economía Popular y Solidaria será el encargado de precalificar los planes de negocios y acompañar técnicamente a las iniciativas. Y el modelo de gestión, si bien es cierto, apunta a garantizar y fortalecer la gestión empresarial para que ellos puedan estar en capacidad de mantener sus negocios, también es bastante fuerte y necesario que nuestros emprendedores de todo el país tengan líneas de financiamiento seguras para que puedan inyectarlos y comenzar a crecer de poco a poco. Y con ello, Ban Ecuador pondrá a disposición créditos productivos con montos de hasta $3.000 a 10 años plazo. Apoyar a través de un fondo de $10 millones con créditos que van desde $50 hasta $3.000 de forma directo sin garantías. Pero además, en el segmento productivo de crédito asociativo, el monto va desde los $50.000 hasta los $2 millones. Y que les dé facilidad a ellos para que puedan hacer mucho más suave su negocio o emprender su negocio. La economía popular y solidaria representa a más de 15.000 organizaciones a nivel nacional, que se refleja en unas 470.000 personas. Y cuando se habla de encadenamiento productivo, aquello impacta en más de 1 millón de personas. De ahí la importancia de estos créditos, concluyeron, para evitar el chulco y altos intereses de otro sector financiero. Eduardo Córdoba, Medios Públicos. Empresarios de varios gremios solicitaron que el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, lidere un acuerdo nacional en conjunto con los sectores productivos para competir en igualdad de condiciones con México, país con el que Ecuador busca un acuerdo comercial en el marco de la Alianza del Pacífico. Son delegados de la Cámara Automotriz, Pequeña y Mediana Empresa, Industrias del Metal y la Cámara de Comercio de Quito, quienes esperan que el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, encargado de temas de emprendimiento, lidere una agenda nacional de competitividad para tener igualdad de condiciones si se firma el acuerdo comercial con México. Alguien tiene que intervenir y creemos que la persona adecuada, no solo porque tiene ya la competencia de un consejo de competitividad que está por arrancar pronto, creemos que el gran articulador en esta materia debe ser el vicepresidente, primero por su perfil, porque es un hombre de empresa, viene de la empresa privada. Las propuestas del sector son eliminación del impuesto a la salida de divisas, eliminación de aranceles a materias primas y bienes de capital, disminución del costo de la electricidad y de los plazos y tasas en los créditos, y reformas al régimen aduanero y laboral. Si en México o en Colombia no tienen aranceles en su cadena productiva, en todos los sectores, no solo en automotriz, acá no deberíamos tener aranceles en toda la cadena productiva. Explican que, por ejemplo, en el sector automotriz los aranceles son altos y afectan a toda la cadena productiva. La una son los aranceles a los materiales que importan los autopartistas, los fabricantes de asientos, neumáticos, baterías, ejes, cardanes, amortiguadores. Esos aranceles a esa parte de la cadena afecta en $280 en promedio por vehículo. Aseguran que se puede negociar plazos amplios para productos sensibles como los lácteos, pero que sin una agenda transversal que armonice la política económica con la productiva, no será posible competir. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. El precio de la tonelada de cacao en Nueva York, Estados Unidos, se incrementó en $500. El consumo de la fruta a nivel mundial va en aumento y esta noticia genera expectativa en productores y exportadores de Ecuador. El presidente de la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao en Ecuador, Francisco Miranda, destaca que el registro de mayor precio de toneladas de cacao en Nueva York representa mayor precio para el agricultor. Las cifras de ANECacao indican que en diciembre de 2019 la tonelada estuvo en $2.540 y este mes su precio alcanza los $2.800, el precio más alto de los últimos 3 años, lo que mejora las condiciones de Ecuador como productor y exportador. Tenemos una cadena comercial muy competitiva dentro del Ecuador, lo que hace que cualquier mejoría de precio se transfiera directamente al agricultor inmediatamente.
Por su lado, Juan Bernardo Aguiar, productor de cacao de la provincia de Los Ríos, indica que cerraron muy bien el año, con un promedio de 90 a 100 dólares el quintal, alcanzando los 30 quintales por hectárea, aspirando mantenerse en esas cifras o superarlas en el 2020. Eso significó para el agricultor poder pagar deudas al banco, hacer los mantenimientos respectivos de las haciendas, es decir, el tema de poda, fertilización y riego. Miranda, titular de Anecacao, asegura que es importante que exista regulación en toda la cadena productiva del cacao para garantizar la calidad y entrega del producto. Así como los exportadores tenemos que cumplir una serie de reglamentaciones para poder ser exportadores, los intermediarios también tengan que tenerla. Son más de 650 millones de dólares lo que Ecuador exportó en cacao hasta noviembre de 2019. El sector exportador de la fruta espera hasta el primer semestre del año que la tonelada de cacao llegue a $3.000. El cacao ocupa el tercer puesto por el monto de exportaciones más importantes de los productos no petroleros del Ecuador. Guadalupe Ayoví, Medios Públicos. En cadena nacional, el presidente de la República, Lenín Moreno, calificó como indignante a varios casos de los actos vandálicos y de delincuencia común que se produjeron en octubre de 2019. Lamentó que el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no sea completo. La indignación marcó este informe del presidente de la República. Es que para el jefe de Estado basta con refrescar la memoria para determinar lo que pasó entre el 3 y el 13 de octubre de 2019 en Ecuador. Se intentó derrocar al gobierno con violencia extrema y un ataque terrorista organizado. 202 policías y militares fueron secuestrados y amenazados de muerte. Otros en Calderón fueron obligados a despojarse sus zapatos y caminar sobre vidrios y ser rociados con gasolina. Nunca se utilizó armamento letal, a pesar de que miles de manifestantes destruyeron 57 ambulancias. Un accionar que no se había observado incluso en conflictos armados a nivel mundial. Impedidas de atender a los heridos. Eso nunca ha ocurrido en el planeta. Impidieron que surtiéramos de oxígeno y sangre a los hospitales de Ambato, Latacunga y Riobamba. Algo inaudito, óiganme bien, algo inaudito en la historia de toda la humanidad. Por eso defendió a quienes salieron a protestar de forma pacífica, pues eso es la democracia y eso siempre fue respetado. Porque desde el 2017 este país recuperó la democracia, volvió a la democracia, volvió a la libertad. A lo mejor pudimos haber mejorado la comunicación. Siempre hay los que dicen que fue muy tarde o muy temprano. Y la implementación de la medida. Pero el pueblo ecuatoriano recordará que al contrario de algunos de los terribles actos de violencia que acabo de describir, el gobierno priorizó el bien común y una vez más llamó a la paz, a la reflexión, llamó al diálogo. Pero sí critica a quienes, según el mandatario, solo fueron parte del diálogo mientras el mismo era transmitido y después prefirieron abandonar la mesa de conversación. Ahora piden amnistía para los autores, cómplices e ideólogos de la violencia, algunos de ellos detenidos por actos vandálicos, violentos o desestabilizadores. Ecuatorianos, los derechos humanos son para todos, sin importar uniforme, bandil, nacionalidad, idioma ni ideología. La ley es para todos. Que todo deje experiencia, y lo de octubre de 2019 sin duda lo hizo. Que por ello el gobierno defenderá a los policías, a sus funcionarios y a la ciudadanía en general, para que nada ni nadie les quite la paz. Alex Llanos, Medios Públicos. Cuestionamientos genera el último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las protestas del pasado octubre. Juristas consultados por Telediario ofrecen su punto de vista sobre las observaciones de la CIDH. El pasado 14 de enero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, emitió su informe sobre los sucesos ocurridos durante el paro de octubre. En ese documento se efectuó 11 recomendaciones a tomar en cuenta por parte del Estado ecuatoriano. Sin embargo, Patricio Gijón, analista político, advirtió que no se recogen de manera objetiva todos los hechos. Con un informe totalmente sesgado, no toma en cuenta para nada los daños y las afectaciones no solamente a bienes estatales, sino también privados. Para el subdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central, Ramiro García, el Estado debe acatar el informe, más no las interpretaciones que se puedan dar. Que los abogados de unos u otros
puedan darle una interpretación, es así, sesgada. Bueno, eso ya es cuestión de cada uno, pero a eso no está obligado el Estado. Gijón cuestionó que a este organismo acudieron exfuncionarios que criticaron su funcionamiento, como Jorge Glass. Ahora vayan de rodillas a pedir su auxilio. Y también resulta vergonzoso que esta comisión se dedique a proteger los derechos humanos de personas que están no solo indiciadas, sino procesadas en causas penales. A criterio de García, existió un inadecuado manejo en cuanto a política exterior en torno a este tema. Indicó que la relación con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se ha descuidado. Relaciones Exteriores debería cuidar mucho ese frente, porque evidentemente los opositores al gobierno de Moreno están tratando de utilizar a la CIDH como uno de sus últimos bastiones. De su lado, el gobierno, a través del canciller José Valencia, ya envió su pronunciamiento a la CIDH en torno al último informe, al que lo calificó de subjetivo. Olga Velasco, Medios Públicos. Los 12 días de protestas de octubre de 2019 dejaron al país pérdidas que superan los 821 millones de dólares, según las estimaciones del Banco Central del Ecuador. Pero, ¿qué representa esta cifra en la realidad de nuestro país? Se lo contamos a continuación. El cálculo lo realizó el Banco Central del Ecuador junto al Banco Mundial, basándose en una metodología de evaluación de daños y pérdidas post-desastre. De esta manera, con la información recopilada de entidades públicas y gremios privados, se estimó que las manifestaciones de octubre dejaron 821 millones de dólares de perjuicio para el país. Para entender cuánto representa esta cifra, se lo ejemplificamos de la siguiente forma. Con más de 821 millones de dólares, se podría pagar a 171.000 familias el salario básico unificado de $400 durante un año. Así es, durante 12 meses. Imagínense con ese dinero qué cantidad de gente podría haber en realidad tenido su dinero para sus hogares. Pues ese dinero hubiera servido para inversiones para los más pobres, para de casas, de emprendimientos. Otro caso. En el campo turístico, estas pérdidas equivaldrían a que durante 6 meses ningún viajero venga a Ecuador. ¿Se imagina lo que esto representaría? Ruth Zarango es miembro de una operadora turística y nos lo explica. Una debacle realmente para el país, porque si usted toma en cuenta, los hoteles se mantienen por la ocupación que tengan. Con 35 años de experiencia en el sector, Ruth detalla la fragilidad del turismo ante situaciones como las vividas en el paro. Un pasajero con buenos servicios en el país le puede mandar unos 10 turistas, pero un pasajero mal atendido le dejan de llegar 100 turistas más o menos. Así también, los más de 821 millones de dólares en pérdidas equivale al doble del monto del bono soberano que anunció el gobierno para la construcción de vivienda social y que se prevé beneficia a más de 24.000 personas con créditos para obtener una casa propia. Son algunas cifras de lo que le significó a Ecuador la paralización de octubre de 2019. Olga Velasco, Medios Públicos. El analista político Francisco Rocha considera que el gobierno nacional actuó de forma adecuada durante las protestas del mes de octubre. Destaca las decisiones de la ministra María Paula Romo dentro del objetivo de mantener la democracia en el Ecuador. El informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la inmediata respuesta del Estado ecuatoriano a través de Cancillería, al analista político Francisco Rocha le demuestra que el gobierno nacional está interesado en el respeto de la democracia y los organismos internacionales. En términos generales, el gobierno es una absoluta democracia para que vengan, conversen. Rocha, por ejemplo, considera que el informe no da la razón a la dirigencia indígena, pero que el documento tampoco está completo. No se puede olvidar lo que pasó con los productores en todo el centro de la sierra y en general en el país. No se puede olvidar ni no señalar como actos vandálicos lo que pasó en la Contraloría, la toma de la Asamblea. En ese sentido destaca el trabajo de la fuerza pública y en particular de la ministra María Paula Romo al momento de determinar las directrices con las que actuó la policía, a pesar de que en centenares de casos fueron vejados y secuestrados. ¿Qué objeto tiene seguirle llamando a eso y no tener juzgados de quienes incendiaron la Contraloría? ¿Qué objeto tiene seguirle juzgando a la ministra y no tener a quién juzgar por la retención de los policías en Calderón o por el abuso
que sí dice el informe de la CIDH, a policías mujeres en Pujilí. Me comuniqué durante todos los días para decirles, esta noche les aseguro que tampoco hay ninguna instrucción en este sentido y no se va a hacer. Incluso algunas noches yo hablaba con los mediadores de Naciones Unidas o con el rector de la Universidad Católica para decirle, el Parque del Arbolito vamos a desalojar en 15 minutos, por favor, para que los niños, las mujeres puedan retirarse. Por eso entiende que cuando se habla de excesivo uso de la fuerza, se debe hacer caso por caso y sobre todo observando los dos lados de la moneda. Creemos en la democracia y hay que buscar caminos democráticos para salir, ¿o no? Y esa es una disyuntiva, o queremos lo que pasó en octubre. Si queremos lo que pasó en octubre, también pueden haber otras fuerzas sociales que digan, la próxima que a mí me ataquen en una florícola, voy a responder. Sí, queremos trabajar, queremos producir, queremos apoyar la anticorrupción y que haya paz. No podemos vivir en una ciudad, así en un país que trata de salir adelante. Pues se debe entender que los derechos son para todos. Con base a eso actúan las autoridades del Estado, en el objetivo de defender bienes comunes, como la democracia y la paz. Alex Llanos, Medios Públicos. Momento de una pausa, lo invitamos a seguirnos a través de su celular o su laptop. En nuestras redes sociales nos pueden encontrar como en Facebook como Telediario_EC, también nuestra cuenta de Twitter como Telediario EC y nuestra página web www.ecuadortv.es. Regresamos enseguida con más información nacional e internacional. Siga con nosotros. Regresamos con Telediario y continuamos con la información. El exdirector de procesos electorales del Consejo Nacional Electoral, Luis Loyo, quien guarda prisión por el delito de tráfico de influencias, compareció mediante videoconferencia en calidad de prueba de oficio dentro del proceso de juicio político que impulsa la Asamblea en contra de la presidenta del CNE, Diana Tamaín, por incumplimiento de funciones. Loyo aseguró que no tiene amistad con la titular del organismo electoral. Su intervención no duró más de 40 minutos y se limitó a responder preguntas de los miembros de la Comisión de Fiscalización. Luis Loyo, mediante videoconferencia, explicó así su relación con la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín. Debo manifestar de que parece que hay un malentendido. Yo no soy amigo personal de la señora presidenta. Como manifesté anteriormente, en base a mi experiencia, mi hoja de vida, fui que me recibieron a trabajar. Y esto respondió Luis Loyo a la inquietud si la consejera Estela Acero recomendó o presionó para que sea contratado como director de procesos electorales. La ingeniera Estela Acero me acogió porque yo trabajé también en la campaña. Eso creo que no es pecado, trabajar en base a que tenga la experiencia. Para la asambleísta del movimiento Creo, Yanine Cruz, quien motivó la interpelación política a Diana Tamaín por supuesto incumplimiento de funciones, la versión de Luis Loyo estuvo llena de contradicciones. Pero este es justamente lo que queremos decirle al país. Ese es el Consejo Nacional Electoral que estuvo llevando a cabo las elecciones en el 2019. La negligencia, la mentira, la falta obviamente de procesos transparentes es que determinan obviamente la responsabilidad. Luis Loyo guarda prisión y está investigado por el delito de tráfico de influencias al interior del Consejo Nacional Electoral. Negó que haya tenido injerencia en la suspensión de escrutinios en la provincia de Los Ríos o que haya usado su cargo para modificar procesos en la provincia de Manabí durante las últimas elecciones. Javier Ceballos, Medios Públicos. Un experto jurista y un abogado de un colectivo de padres de familia consideran que la propuesta para ampliar las pensiones alimenticias presentadas a la Asamblea Nacional no solo deben enfocarse en el aspecto económico, sino también en fortalecer el vínculo entre padres e hijos. La normativa fue presentada la semana pasada por el Gobierno Nacional a la Asamblea a través del proyecto de reformas al Código de la Niñez y Adolescencia. Salín Zidane, catedrático en Derecho y representante de una agrupación de padres de familia, considera que la propuesta de ampliar las pensiones alimenticias de los 21 hasta los 24 años con el fin de precautelar la educación de los jóvenes reduce el debate a un tema meramente económico y que se desvía de lo fundamental, es decir, fomentar la vinculación entre padres e hijos. Son importantes también las necesidades afectivas, la crianza, los cuidados.
el garantizar que el hijo tenga un padre presente y no un padre periférico o un padre ausente. Señala que este tema de la pensión alimenticia debe elevarse a un debate más profundo que ponga en la mesa legislativa temas prioritarios. Pero lo que hemos visto es que este tema de niñez ha sido absolutamente postergado. Me llama la atención que justamente en este año preelectoral se ponga en debate este tema. ¿Y por qué no hablar de la tenencia compartida? ¿Por qué no hablar de la obstrucción de vínculos parentales, la alienación parental? Para el jurista Gustavo Medina, abogado en libre ejercicio, la propuesta enviada por el gobierno busca precautelar a los jóvenes que no tienen recursos para continuar sus estudios universitarios. No obstante, las reglas para determinar los casos en los que se aplica deben estar claras para evitar posibles abusos o controversias. El abuso del derecho, es decir, el abuso por parte de personas que puedan forjar situaciones de esta naturaleza para extender en el tiempo la prestación de alimentos. Finalmente, ambos juristas no creen conveniente que estas reformas importantes para la niñez sean tratadas en un año preelectoral. Juan Carlos Figueroa, Medios Públicos. En las noticias internacionales, el líder opositor venezolano Juan Guaidó se reunió en Bogotá, Colombia, con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y otros dirigentes de la región para abordar la crisis en el país sudamericano. El líder opositor venezolano Juan Guaidó llegó a Bogotá, Colombia, para reunirse con el presidente de ese país, Iván Duque, y participar de la tercera conferencia ministerial hemisférica de lucha contra el terrorismo. En el evento, Guaidó se reunió también con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, con quien trató sobre la crisis que vive Venezuela. Acceso a bienes y servicios, 10 millones % de inflación. En febrero nos podrían quedar sin vacunas para nuestros niños, que hoy están perdiendo la visión por falta del mundo, y para sus 4 o 5 años sin poder comer bien. Guaidó, que viajó a Colombia pese a una prohibición de salida del país, indicó que uno de los puntos tratados en el encuentro fue el restablecimiento de la democracia en Venezuela. Hay fuerzas que son incontenibles, como las que buscan la democracia, así que eso hemos visto durante años en Venezuela. La movilización, la protesta, de la cual hemos sido partícipes, hemos estado siempre a la vanguardia y no va a ser diferente. Por su parte, el jefe de la diplomacia norteamericana aseguró que Washington colaborará para liberar a los venezolanos del régimen de Nicolás Maduro y anticipó que su país tomará medidas adicionales en apoyo a Guaidó. El mundo debe seguir apoyando los esfuerzos del pueblo venezolano de volver a la democracia y de acabar con la tiranía de Maduro, que daña a millones de venezolanos y que tiene un efecto en Colombia y en toda la región. Sobre esta reunión, Nicolás Maduro acusó a Guaidó de intentar sacarle del poder con el apoyo de Washington. Paco Urbina, Medios Públicos. Cientos de migrantes centroamericanos cruzaron el río Suchiate, ubicado en la frontera entre Guatemala y México, como parte de su intento por llegar a Estados Unidos. Sin embargo, horas después, el gobierno mexicano informó que 402 fueron rescatados y llevados a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, desde donde enfrentan la posibilidad de ser deportados. Otros 40 decidieron volver a Guatemala, mientras que 58 más se internaron en la zona selvática cercana y son buscados por las autoridades. Es la primera vez que México rechaza por la fuerza a los integrantes de una caravana, pues esta es la primera caravana desde que México y Estados Unidos firmaron los nuevos acuerdos migratorios el pasado junio, tras las amenazas de Donald Trump de imponer aranceles elevados a su país vecino. Continuamos con la información en Telediario Primera Emisión. Son las 7:44 de la mañana y hasta ahora nos contactamos con Valeria Villarruel, que se encuentra en la Cruz del Papa, en el Parque La Carolina, en la ciudad de Quito, y nos hablará sobre la importancia y el uso correcto del protector solar. Buenos días, Valeria. 7:45 de la mañana, Carla y amigos televidentes, buenos días. ¿Con qué frecuencia usted utiliza bloqueador solar o cuándo fue la última vez que usted utilizó el bloqueador? Quizás en un
viaje a la playa, al parque, a la montaña. Estas dudas nosotros las solventaremos esta mañana en nuestro enlace en vivo desde la Cruz del Papa en el Parque de la Carolina en el norte de Quito. Y es que el cáncer de piel es la segunda enfermedad más frecuente para hombres y la tercera en mujeres. Las ciudades de Quito, Cuenca y Quito, Cuenca y Loja registran la mayoría de casos. Nosotros vamos a conversar con la doctora Magali Vinuesa, quien ya se encuentra aquí en el Parque de la Carolina, a quien le damos la bienvenida. Cuéntenos, ¿qué es el cáncer de piel? Muchas gracias. Bueno, realmente ahora es una patología que está afectando bastante. Según la Sociedad de Lucha contra el Cáncer, en este año 2017 se registraron más de casi 600 casos. Entonces, zonas como Pichincha, por ejemplo, son zonas bastante afectadas. Acá registramos un promedio de 237 casos en lo que va del año. Entonces, realmente es una problemática que nosotros debemos considerar y debemos proteger nuestra piel. Es supremamente importante la protección. Estamos ya con dos deportistas que han madrugado acá a este sitio de distracción, pero también es importante el uso del bloqueador solar. Magali, ¿cómo se debe aplicar el producto? Bueno, es súper importante que nosotros apliquemos el protector solar, incluso cuando nosotros vemos como este día que se ve un poquito nublado, ya que la radiación siempre existe. Debes hacerlo en todo el rostro, debes aplicarte al menos cada 3 horas y debes tomar en cuenta que incluso se lo aplica cuando tú estás en tu oficina, pues la luz blanca del computador, de tu celular también va a afectar a tu piel. ¿Y solamente en el rostro o también en el cuello, que también es una de las partes más sensibles del cuerpo? Sí, realmente debes aplicarte la pantalla solar en todas las zonas que están expuestas, ¿no? Siempre debes aplicarte todos los días y los pequeñitos, debe ser una cultura que nuestros pequeños vayan a su escuela, lleven su pantalla solar y se apliquen al menos de 2 a 3 veces en la mañana. Muchísimas gracias, Magali. Nosotros más adelante vamos a ampliar esta información, pero yo quiero conversar con uno justamente de los deportistas. ¿Cuál es su nombre? Buenos días, me llamo Carlos Tuapanta. Solemos entrenar todos los días aquí a partir de las 5:30 de la mañana hasta las 8:30. ¿Utiliza bloqueador solar? A la verdad, de vez en cuando. ¿Que quizás es del descuido? Por el precio y por lo que cuesta algunos productos caros de diferentes marcas. El INAMI ha señalado que hay altos índices de radiación y esto genera preocupación ante esta patología, el cáncer de piel. Bueno, eso sí, de verdad debemos, creo que cuidar todos como ecuatorianos más a los niños, porque los niños no tienen el uso de razón de lo que es el sol. Entonces hay que proteger con, yo que sé, con una buena gorrita y un buen protector. Obviamente que hay protectores para niños y para adultos. Muchísimas gracias. Nosotros más adelante en nuestro programa Más Cerca ampliaremos la información sobre el cáncer de piel, le contaremos cuáles son los síntomas, cómo usted debe protegerse, qué protector solar debe utilizar para su tipo de piel. Todos estos detalles a partir de las 8 de la mañana. Carla, sigues con más noticias. Buenos días. Muchas gracias, Valeria. Amigos, tendremos detalles de estas noticias y les traemos un programa muy interesante para toda la familia ecuatoriana, así que la invitación está hecha para las 8 de la mañana en punto del programa Más Cerca. En este momento vamos a revisar la información internacional más importante. Las autoridades en China confirmaron la muerte de 6 personas por el nuevo coronavirus, que puede ocasionar un síndrome respiratorio agudo severo. La ciudad con más contagiados es Wuhan. El número de muertos provocados por el brote de un nuevo tipo de coronavirus han aumentado en la ciudad china de Yuan. Esta urbe de la China central centra la mayor cantidad de infectados del país, con un total de 258 casos de contagio registrados hasta la noche de este lunes. Al mismo tiempo, las autoridades sanitarias de la provincia de Xinjiang en la costa oriental reportaron 5 nuevos infectados al mediodía de este martes. El misterioso virus, similar a un síndrome respiratorio agudo severo que se propaga en China desde hace un mes, causó ya la muerte de 6 personas. La Comisión Nacional de Salud de China informó que el nuevo virus que está detrás de un brote de neumonía en el país puede ser transmitido entre humanos y ya ha contagiado a varios médicos. Comienzan con los mismos síntomas: escurrimiento nasal, tos, fiebre, escalofríos.
mientras que se encienden las alarmas en los aeropuertos de Estados Unidos por el coronavirus, el cual ataca los pulmones y ha dejado a decenas de infectados. Si es contagiosa, pues yo pienso que todo nos preocupa, ¿no? Las autoridades hacen un llamado para evitar un brote de esta peligrosa enfermedad. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos. Una nueva tormenta de nieve recorre de costa a costa los Estados Unidos con precipitaciones de más de 20 estados, mientras que en España el fuerte temporal deja hasta el momento 4 muertos. Desde el centro hasta la costa este de Estados Unidos, millones de personas enfrentan los efectos de un drástico descenso de las temperaturas y densas precipitaciones de nieve. Como producto del intenso fenómeno atmosférico, se prevén peligrosas condiciones de movilidad no solo en los sistemas de vías, sino en el tráfico aéreo. Este fenómeno natural ha traído temperaturas congelantes, nieve y lluvia helada en gran parte del país, ocasionando además múltiples accidentes vehiculares. En Chicago, por ejemplo, las difíciles condiciones del clima han obligado a la cancelación de decenas de vuelos en las 2 terminales aéreas de la ciudad. Pero nieve y luego se viene el frío fuerte. Una resbalada hasta caramba. Ya hace mucho frío y necesitamos andar con la cobija bien preparada. Mientras que la Barrosca Gloria deja en España 4 muertos e imágenes desoladoras en las playas de Valencia destrozadas y cubiertas de desechos. Cataluña y Baleares también han sufrido el envite del temporal. Las lluvias han obligado además a cortar el transporte marítimo y a cerrar el aeropuerto de Alicante. Quedaron cortadas numerosas carreteras debido a las nevadas y cientos de escuelas fueron cerradas. Bueno, estamos realizando unas labores preventivas, sobre todo pues, de los acercamientos a zonas del litoral que están ocurriendo a causa de la tormenta. Pues la gente quiere ir a ver, por un lado, los desperfectos que han tenido en los locales y por otro lado, pues sí que es verdad que tenemos bastante afluencia de gente que pues va a ver si hay, a hacer fotos, ver el mar cómo está. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos. Australia ha vivido en los últimos meses condiciones climáticas extremas que han afectado a los habitantes y a la flora y fauna del país en su totalidad. Por varios días los incendios forestales consumieron miles de hectáreas y dejaron cientos de personas y miles de animales muertos. Hoy el panorama es diferente, pues desde el fin de semana se reportó tormentas eléctricas e inundaciones y este lunes cayó granizo del tamaño de pelotas de golf. En otros temas, las Fuerzas Armadas iraníes dispararon 2 misiles contra el avión Boeing 737 de la compañía Ukrainian International Airlines, derribado el pasado 8 de enero en el que viajaban 176 personas a bordo. Así lo confirma un informe preliminar de la Organización de Aviación Civil de Irán publicado este martes. El documento indica que los investigadores accedieron a las informaciones del Estado Mayor y descubrieron que se dispararon 2 misiles desde norte en dirección del avión. La opción de que hubieran 2 misiles involucrados en el siniestro y no solo uno ya fue adelantada por el periódico The New York Times, quien publicó un video que aparentemente mostraba el disparo de 2 proyectiles. Desde este lunes hasta el jueves 23 de enero, 169,000 estudiantes de tercer año de bachillerato rinden el examen Ser Bachiller, requisito indispensable para obtener un cupo en universidad pública. Aquí los detalles. Brian Aquino cursa el tercer año de bachillerato y busca graduarse para seguir la carrera de Ingeniería en Sistemas. Por ello, se ha preparado para rendir el examen Ser Bachiller. Mediante cursos y los profesores también me han ayudado mucho para poder estar capacitado para este día. Como Brian, más de 169,000 estudiantes de colegios rendirán hasta el 23 de enero el examen. En esta edición se ha valorado más la trayectoria del alumno para obtener su título de bachiller, debiendo alcanzar como promedio general un mínimo de 7. Normalmente el 30% de lo que es básica superior, octavo, noveno y décimo, el 40% de lo que es bachillerato, segundo, tercero bachillerato, y el 30% que es el examen Ser Bachiller, que es el que están rindiendo en este momento. Con ese porcentaje, pues es la nota final que ellos sacarán para poder graduarse. Solo en la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón, se han habilitado 406 sedes y 618 laboratorios. Cada día se tomará la prueba en 2 jornadas. A las 9:30 que acaba de empezar y termina 12 del día.
y en la tarde comienza a 14:30 y termina a las 17 horas. Madres de familia aguardaban con expectativa en la unidad educativa fiscal Vicente Rocafuerte de Guayaquil el resultado de sus hijos. Yo estoy segura que ella va a salir bien para poder obtener un cupo donde ella quiere entrar. Precisamente se trabaja en aumentar la oferta académica. Fortaleciendo formación técnica y tecnológica, revalorizando las carreras en líneas que hoy el país las tiene como una realidad, han permitido ampliar el acceso e ir reduciendo la brecha. Se recomienda a los estudiantes llegar media hora antes del examen, tener a la mano la cédula de identidad y el comprobante con su usuario y contraseña. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. Impulsar estudios online y ofrecer becas fueron parte de los objetivos de los convenios firmados entre la Universidad Internacional de La Rioja de España y el municipio de Guayaquil y la Universidad Católica. La Universidad Internacional La Rioja de España recibe alumnos de diversos países de Latinoamérica, sobre todo de Ecuador, un total de 8.500. Esto llevó a que esta institución firme un convenio con la Universidad Católica de Guayaquil para impulsar maestrías online. Ayudamos a otras universidades mediante la formación de su propio profesorado a desarrollar productos online. Yo creo que ese es un objetivo claro de nuestra presencia aquí y que además es una realidad ya porque hemos logrado formar a un buen número de profesores ecuatorianos. Otro convenio se firmó entre UNIR y el municipio de Guayaquil para otorgar becas de grado y posgrado a 30 mujeres que emprenden proyectos de desarrollo social en el puerto principal. 25 becas de posgrado más 5 becas de pregrado. Además van a devolverle a la ciudad 100 horas de trabajo cada una dedicadas al voluntariado. Con la presencia de autoridades de diversos centros de educación superior del país, se desarrolló un taller para así avisorar próximos convenios con la Universidad Internacional La Rioja de España. La interacción con otras universidades es fundamental, con universidades extranjeras, con las cuales hay que formar alianzas, proyectos conjuntos, prácticas de aprendizaje mutuo. 33 convenios ha firmado hasta el momento la Universidad Internacional La Rioja de España con centros de educación superior del país y se esperan estrechar aún más estas relaciones. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. En otras noticias de nuestro país, tras 6 meses de la intervención contra la minería ilegal en Buenos Aires, en la provincia de Imbabura, existe el riesgo de que esta actividad continúe en la zona. Las Fuerzas Armadas piden a la entidad competente el retiro del material minero, la maquinaria y las poleas. 300 militares vigilan la zona. Son huellas de las actividades que se desarrollaron alrededor de la minería ilegal en Buenos Aires, en el cantón Urcuquí, provincia de Imbabura. Los cambuches o infraestructuras de madera precarias están abandonadas. En una de estas quedaron sobre una mesa 2 pares de zapatos de mujer cerca de un tubo metálico. Los militares aseguran que esas prendas eran de mujeres que se dedicaban al trabajo sexual. Este era un centro de tolerancia, cuyas paredes eran planchas metálicas y en el que además funcionaba una gallera. Y a pocos pasos estaba sentado un hotel de 2 pisos. En los pequeños dormitorios se observa ropa, colchones y estructuras metálicas con tablas que simulan una cama y un baño sin agua. Había bastante personas extranjeras, inclusive que se cobraba por el ingreso de personas, el ingreso de vehículos. En la zona denominada La Feria operaban restaurantes, ferreterías, discotecas, billares y burdeles, uno de los puntos de abastecimiento para los mineros que ejercían la actividad ilegal. Unos colombianos entraron, pero eran así como los militares. No había quien controle la mina. Desde aquí toma entre 2 y 3 horas a pie para llegar a las minas Vieja, Nueva y El Olivo. Solamente yo picaba así, propio, y lo vendía, hacía cuentas, y ese tiempo primerito 70. Ahora todo está en silencio, en medio de la montaña. Tras 6 meses de intervención, los militares permanecen con los patrullajes de las 15.000 hectáreas, de donde fueron desalojadas 7.000 personas entre julio y agosto de 2019, cuando fue ordenado por el presidente de la República el estado de excepción. En la zona también hay policías. Con patrullajes fijos, con patrullajes móviles, tienen puestos de mando, están alrededor de 300 hombres. Por las calles enlodadas, el equipo de Telediario subió hasta la ciudad del plástico. Allí hay material aurífero, maquinaria, molinos, taladros. Estamos en una de las plantas de procesamiento artesanal que se instaló aquí en Buenos Aires, en la provincia de Imbabura, o conocida comúnmente como chanchas. El material aurífero que viajaba a través de las
ingresaba aquí a los tambores y mediante rulimanes de acero el material era triturado. Este sistema operaba o funcionaba con combustible. Ya no hay explotación minera en Buenos Aires, pero todavía existe el riesgo de que la actividad ilícita continúe. La ilegalidad ha seguido buscando otras alternativas por donde salir. Para eso utilizan caminos de herraduras, hacen este trabajo que nosotros le llamamos de hormiga y lo sacan a veces por acémilas, mucha del material aurífero que quedó. Las Fuerzas Armadas piden la actuación de las instituciones del Estado. El Arcom, que es la entidad responsable junto con Fiscalía, pues para que puedan retirar ese material. Advierte sanciones a quien intente sacar el material minero. Inicialmente, alrededor de 70 personas que fueron detenidas y eso ha ido disminuyendo. Señala que 4 militares fueron detenidos con material aurífero y dinero en octubre pasado y enfrentan una investigación. Todas las facilidades para que en el tema legal las autoridades correspondientes sigan el proceso que corresponde. Y en el proceso disciplinario militar también se aplicarán las máximas sanciones que correspondan con ese personal. Con cámaras de Edwin Cobo, Valeria Villarroel, Medios Públicos. Atención, en las últimas horas se incrementó la actividad eruptiva del volcán Sangay. No se registran afecciones a las personas o bienes y el Servicio de Gestión de Riesgos se encuentra en constante monitoreo a través de las cámaras del ECU 911. Se recuerda que en las zonas aledañas al volcán no existen poblaciones cercanas que puedan verse afectadas por la caída de material volcánico. Se solicita a la ciudadanía mantener la calma e informarse por las fuentes oficiales. Gracias por habernos acompañado en esta mañana en la primera emisión de Telediario. Lo invitamos a mantenerse en la señal de Ecuador TV. Enseguida su programa Más Cerca. Excelente día para todos.